Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí en Caja del Santa a través de sus redes sociales. Hoy vamos a conversar con el doctor Anthony Ontop, él es el médico ocupacional de Caja del Santa, sobre un tema que es tendencia últimamente, ¿no? Un tema que está preocupando a la sociedad, como es la transmisión del dengue, la presencia del dengue. Le pedimos a ustedes que se pongan cómodos, pasen la voz, compartan esta transmisión, este enlace, para poder compartir todos los conocimientos o todas las informaciones que tenemos sobre esta enfermedad o este problema social que se presenta últimamente. Vamos a una pausa y retornamos. Pagar las cuotas de tus créditos de Caja del Santa es ahora mucho más fácil y rápido con los agentes Gasnet. Evita las colas y ahorra tiempo acudiendo al agente más cercano de tu localidad. Solo debes brindar tu código de corresponsalía, número de DNI, confirmar el monto a pagar y ¡listo! La comisión es de $1 por operación de hasta 1.000 soles. ¡Ya lo sabes! Ahorra tiempo pagando tus cuotas en los agentes Gasnet. Caja del Santa, tu mejor socio. Muy bien, ya estamos con el doctor Anthony Ontop, médico ocupacional de Caja del Santa. Doctor, en primer lugar, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Para hablar de este importante tema que es el dengue y que ha cobrado bastante importancia pues posterior a las lluvias, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Un tema, bueno, primero que no salimos de esta crisis social, ¿no? Venimos de problemas de desastres naturales, venimos de una pandemia y ahora con el dengue, que ¿se veía venir, doctor, de repente o es un tema casual que se está presentando? No, en realidad pues hay que pensar de que siempre posterior a una etapa de lluvias se va a dar la aparición de la enfermedad, ¿no? Los cambios climatológicos favorecen mucho la aparición del incremento de las larvas y de los mosquitos por ende, ¿no? Y muchos también es un tema de cultura, hacinamiento, porque la población básicamente acostumbra a recolectar sus aguas y no tiende a utilizar las medidas preventivas que más adelante vamos a hablar, y esto favorece la multiplicación pues, del vector, ¿no? Lo que yo tenía entendido, doctor, a diferencia de un desastre natural, que es repentino, a diferencia de una pandemia como la que hemos tenido del COVID, que no se sabía qué hacer, lo del dengue no es primera vez, es casi siempre. De repente no es la magnitud de ahora, pero siempre se da, como usted lo dice, por problemas de las lluvias, por problemas de las aguas, ¿no? Claro, hay que recordar de que el tema del dengue es una enfermedad que aparece por ciclos, ¿no? O sea, por lo menos una vez al año tiene un periodo de bastante auge en lo que aparecen los vectores y los casos se incrementan, ¿no? Lamentablemente, a diferencia de los años anteriores, para este año pues se ha incrementado el número de casos en la región de Ancash a un 500 a 700% de lo que se esperaba, ¿no? Entonces eso hace hablar de una magnitud para la cual los profesionales de la salud, los insumos que recibimos del MINSA no estábamos preparados. Por eso que en las últimas semanas hay una escasez para el diagnóstico de laboratorios de esta enfermedad. Yo sé que el gobierno no está haciendo bien las cosas en este tema, yo sé que el área de salud de pronto no tiene las condiciones necesarias para poder hacer frente a esta enfermedad, pero doctor, también tiene que ver mucho con la cultura en los hogares, en las familias, ¿no? Es algo que se puede controlar, que se puede prevenir. Claro, hablando desde el punto de vista preventivo, recordemos de que sobre todo en las zonas de San Luis hacia atrás donde hay invasiones y el tema de la recolección de agua es en tanques, en baldes, y muchos de estos pues no están cubiertos, ¿no? A pesar de que se ha sensibilizado a la población de que deben de cubrir todos sus depósitos, no lo hacen. Entonces es ahí donde los mosquitos dejan sus larvas, ¿no? Entonces hemos nosotros visitado las zonas de Señor de los Milagros del Sur, Las Delicias, Villa Atahualpa, Villa Municipal, y hemos encontrado ahí el vector en realidad en sus diferentes estadios, ¿no? Y se le ha inculcado a la población de manera reiterativa, o sea, hace más de 40 días probablemente, y hemos sido, hoy incluso hay un equipo del Ministerio de Salud que está ahí y se está encontrando nuevamente estas larvas, y la misma gente que se le ha dicho de que por favor al finalizar el día deseche el agua, la tape, ¿no? O la descarte, no lo hace, ¿no? Porque recordemos de que este vector va a dejar sus larvas
en aguas limpias, o sea, no son aguas que estén de repente contaminadas, siempre es aguas limpias, ¿no? Entonces, básicamente es el agua para el consumo o para las actividades cotidianas que día a día realiza la persona. Eso es muy importante, ¿no? O sea, el cultivo o en todo caso la reproducción de este mosquito que transmite el dengue va a posarse en los recipientes con aguas limpias, como usted lo señala, pero sin embargo hay muchos que tras unas prolongadas lluvias también no se ha hecho limpieza en los techos y ahí ha habido acumulación de aguas. ¿Puede ser posible que ahí también haya...? Es muy difícil, ¿no? O sea, recordemos de que es un mosquito tan inteligente que las larvas las va a dejar o las va a posicionar sobre todo en aguas limpias. O sea, la literatura y la evidencia de los casos refleja de que en las aguas, en los charcos, por ejemplo, por así decirlo, es muy difícil que encontremos larvas. No se encuentra, ya hemos hecho la búsqueda y no hay el vector. Sobre todo hablando de la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, pero en aguas limpias sí. Entonces, habitualmente siempre es en los baldes, las tinas, ¿no? Y tiene que ver mucho con el no generar el pánico social, doctor. Por ejemplo, no es el mosquito tradicional, el zancudo tradicional que de pronto se ve en nuestras casas o en las zonas urbanas marginales o en las zonas rurales, sino es una especie diferente la que transmite el dengue. Claro, ¿no? es un mosquito que va a reunir ciertas características, por ejemplo, ¿no? Mide 15 milímetros aproximadamente, es el cuerpo y las patas alargadas. En la zona abdominal tiene unos puntitos blanquecinos y las patas entrerayadas, ¿no? Hay que recordar también de que es quien pica es el mosquito hembra y es por ende la que es más grande, ¿no? Que el macho. Uh-huh. Por eso a eso voy, ¿no? O sea, no por el hecho de que obviamente tener los cuidados, tener la prevención, tratar de evitar la presencia de mosquitos en los hogares, pero no implica que necesariamente el mosquito que esté dentro de nuestro entorno, en el hogar, en el trabajo o donde nos desplacemos, necesariamente va a ser el que transmite el dengue. No, para nada, no, claro, hay que recordar de que hay un montón de mosquitos que la gente puede asustarse, generar pánico y no por eso vamos a alertar a la población. Hay que primeramente saber que tenemos que estar en una zona endémica, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Casma, Guarmey, San Jacinto, ¿no? Que ahí pues los casos han sido innumerables, pero habitualmente Chimbote como tal, pues los casos son muy aislados. Más hay casos en Nuevo Chimbote, por ejemplo, según los reportes de MINSA, ¿no? Entonces, no podemos alertarnos, ¿no? Es importante también saber que este zancudo, a diferencia de otros zancudos, tiene ciertas características por picar a primeras horas de la mañana o al atardecer, ¿no? Entonces ahí también viene la parte preventiva, pues, ¿no? El uso de repelentes o el uso de ropa manga larga para poder prevenir sobre todo esto, ¿no? Justamente sobre eso vamos a conversar. Estamos en una entrevista con el doctor Anthony Yontop, médico ocupacional de Caja del Santa, y pase la voz sobre esta transmisión, sobre esta entrevista. Vamos a retornar tras la pausa justamente sobre cómo prevenir y cómo atender un caso de dengue que se pueda presentar en nuestros hogares o a nivel de nuestro entorno laboral o familiar. Una pausa y retornamos. Amigo comerciante, amigo emprendedor, ¿tienes problemas para iniciar un negocio o implementar el que ya tienes? Ven a Caja del Santa y comprueba que somos tu mejor socio. Pide tu crédito chambero para invertir en lo que quieras. Más información en www.cajadelsanta.p y en el fanpage de Caja del Santa. Caja del Santa, tu mejor socio. ¿Quieres un crédito facilito y de cuotas chiquititas? Ven a Caja del Santa. Solicítalo como crédito pagadiario y te sale al toque. Además, no pagas sábados ni domingos y tus cuotas son bien económicas al alcance de tu bolsillo. Pagadiario de Caja del Santa te hace crecer más y más. Caja del Santa, tu mejor socio. Muy bien, retornamos ahora sí en conversaciones con el doctor Anthony Yontop, médico ocupacional de Caja del Santa, sobre este tema tan importante, ¿no? El dengue, un tema que lo escuchamos en las noticias, en los amigos, en la familia, un tema que nos preocupa, un tema que esperamos todos no llegue a ser parte de pronto de nuestra conversación como afectados, ¿no? Ya hemos conversado antes de la pausa que es un tema muy fácil de controlar, de detectar. Vamos a ver cuál es la parte preventiva, cómo prevenir esta enfermedad o ser contagiados y cómo atender si es que
Dios quiera que no ocurra, obviamente, nuestro deseo, pero se presentase un caso dentro de nuestro entorno. Doctor, ¿cómo podemos prevenir desde el tema del cuidado en cuanto a la higiene hasta de repente el tema médico? No sé, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes para la prevención del dengue? Bueno, ante todo, primero tenemos que saber de que hasta antes de la aparición del COVID, el dengue era la enfermedad viral con mayor extensión en el mundo. O sea, no solamente hablamos de una realidad local, sino de una realidad mundial. O sea, dengue ha habido y hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, posterior al COVID, perdón, el dengue se ha ocupado en el segundo lugar, y la parte preventiva para tratar de evitar siempre va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, la primera recomendación que siempre se le hace a las personas es el medio de cultivo de este agente, ¿no? Entonces sabemos que el medio de cultivo de este agente, donde se va a reproducir, donde van a colocar sus huevitos o larvas, va a ser siempre en depósitos donde haya agua limpia, ¿no? Entonces este va a ser su fuente de reservorio principal. Por eso que siempre nosotros hacemos hincapié en que estos depósitos deben estar sellados de manera hermética, ¿no? Y al acabar el día y no ser utilizados, deben ser desechados. ¿Cuáles son las zonas, de repente, en un hogar, hablando de un hogar, donde más probabilidad hay? Zonas, me imagino, no solamente donde hay instalaciones de agua, sino, por ejemplo, las cocinas, ¿no? Los baños, donde pueda quedar siempre un poco de agua, así sea un pequeño registro de algún depósito, ¿puede significar un riesgo? Claro, por supuesto. O sea, así tengamos un centímetro de nivel de altura de agua, Una onza, digamos. genera un riesgo. Entonces, y con mayor razón, ¿por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, dejamos un baldecito por ahí, no lo volteamos de manera completa, queda una onza, 2 onzas, y ese balde permanece días tras días. Entonces ahí es un criadero óptimo para que dejen las larvas y se pueda empezar el periodo de incubación y posteriormente pues reproducir, ¿no? Entonces es importante, por eso siempre se le dice a la población que al finalizar de usar el recipiente, sea balde, tina, siempre hay que colocarlo si es posible, ¿no? boca abajo, boca abajo, ¿no? Y habitualmente esto pasa donde tenemos dificultades del agua en todo momento, ¿no? O sea, háblese en las zonas de las invasiones, porque ahí recolectan el agua para el día cuando llega las piletas, ¿no? Habitualmente en las zonas urbanas pues tenemos la conexión de manera directa, ¿no? a los lavaderos, al baño, no hay mucho riesgo. El riesgo es mínimo. Nosotros hemos hecho una sectorización casa por casa en las zonas aledañas al nuevo Chimbote, al Centro de Salud Yugoslavia, por ejemplo, Casuarinas, Bruces, y la mayoría de gente no recolecta agua, porque el consumo de agua es de manera directa, de los grifos, entonces ahí no. Pero cuando hemos ido a las zonas de las invasiones, hemos encontrado gente que tiene 5 bidones, 6 bidones, como 20 baldes. Entonces ahí es el problema. Hemos sacado muestras y hemos encontrado el vector, ¿no? Entonces la problemática viene por ahí, ¿no? En zonas de hacinamiento, en zonas donde hay invasiones, donde el agua no se recolecta, donde el agua no viene directamente a los grifos, donde hay escasez de agua, ¿no? Eso es en los hogares, en las oficinas, doctor, de pronto a veces también hay bidones con agua donde consumimos, o hay los lavatorios, los lavaderos. ¿Dónde puede ser el riesgo dentro de una instalación laboral de pronto? Dentro de las oficinas o las instalaciones pues donde se cuente con la conexión de agua de manera directa va a ser muy difícil. Recordemos de que los bidones están sellados de manera hermética, los lavaderos pues tienen un desfogue, ¿no? Ya tendría que ser un tema de cultura para yo utilizar el lavatorio de manos y dejarlo de repente con agua. O sea, tendríamos que bien complicado. Sí, sería en realidad bien complicado, ¿no? Se ha detectado más en las zonas de las invasiones generalmente, no, aquí en la zona urbana es muy difícil, y más en las oficinas. Y en las zonas de alto tránsito, como mercados, como de repente establecimientos comerciales. Podría ser siempre y cuando pues recordemos de que en los mercados que son instalados de manera provisional, informal, ¿no? O de manera informal, no hay las conexiones necesarias, entonces ahí la gente acumula en baldes. Podría ser,
de repente, ¿no? Pero en los mercados o en los centros comerciales que se cuenta con las instalaciones de agua, la verdad que es muy difícil. Todo pasa, amigos, en todo caso por mantener de pronto limpios nuestros recipientes, tratar de buscar el mínimo riesgo, ¿no? Con algún residuo de agua limpia, como decía el doctor, en nuestros recipientes o en nuestras instalaciones. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y hablando de la parte preventiva también, desde las autoridades, el tema de la fumigación. ¿Cuán efectiva es? ¿Cuánto de resultados está mermando el riesgo? ¿No? Este tema de la fumigación que hacen las autoridades en las viviendas, en las casas. La municipalidad ha estado haciendo el tema de fumigaciones y como tú bien lo dices, en las casas, ¿no? O sea, pero recordemos de que el herbicida que se utiliza es altamente volátil. Entonces, sí, entonces tiene que ser estrictamente en espacios cerrados. Si yo voy a querer fumigar un colegio, un patio, en realidad no hay efectividad. Tiene que ser uno en espacios cerrados, ¿no? Y obviamente dejarlo, dice las recomendaciones, por 1.5 horas, o sea, hora y media aproximadamente, para que se esparza bien. Luego de eso, abrir los ambientes que se ventilen, esperar una hora más para que sean utilizadas, ¿no? Pero recordemos de que la fumigación en realidad no es lo que va a erradicar, ¿no? Porque si igual seguimos con los mismos hábitos de cultura, en realidad de nada va a servir. Es momentáneo nada más. Solamente va a ser temporal. Vamos a erradicar de manera temporal el vector, pero si seguimos acumulando, el mosco transita de un lugar a otro. O sea, no es que ya fumigaron en mi casa, ya espero mis 3 horas y ya estoy libre. Ya no. El mosquito puede regresar. Claro, el mosquito va a ir y va a venir de un lado a otro. Se va a dar una vuelta y regresa a picar, ¿no? Entonces, algo así más o menos. Entonces, en realidad va a ser imposible, ¿no? La parte preventiva, como tú dices, siempre va a ser lo más importante, ¿no? Y las medidas de autocuidado, pues, ¿no? Alejarse de las zonas donde este mosquito hembra va a picar, ¿no? Que son las primeras horas de la mañana y casi al atardecer, ¿no? Ahora, doctor, no quiero ser de pronto un aguafiestas para los fines de semana, para el turismo, pero sería importante tener cuidado si sabemos que las zonas de Moro, la zona de San Jacinto, las zonas por Rinconada, Santa, son zonas con alto índice de contagio de esta enfermedad, de pronto ir a pasar un fin de semana. Evitar los viajes. De eso iba, ¿no? O sea, hay que evitarlo. O sea, ahorita ellos, las zonas de San Jacinto, Moro, Casma, Guarmey, están en alerta. Entonces, si nosotros vamos por querer pasar un fin de semana, lamentablemente vamos a poder contraer la enfermedad, vamos a traer la enfermedad aquí y vamos a estar con las manifestaciones clínicas pues, propias de la enfermedad y no queremos exponernos en realidad, ¿no? Hay que quedar en claro que esto no se contagia de persona a persona, no. Sino que yo puedo estar en mi casa, tener todos los cuidados, pero me voy el fin de semana a comerme un cuy en Moro de repente o a comer una causa en Vinzos y sin embargo puedo traer la enfermedad para mí. Para ti. Así es, claro. Por eso que se considera una enfermedad metaxénica, porque es transmitida a través de un vector. El contagio, a diferencia del COVID, que era a través de los aerosolos de persona a persona, no. En este caso hay un vector. No es que yo te pueda tocar y te transmita la enfermedad, no. Se necesita un agente externo, ¿sí? Que pica a la persona enferma, ¿sí? Y esta de aquí va a transmitir la enfermedad a la persona picando. O sea, así más o menos es la transmisión. No es por malograrles el fin de semana, amigos, pero es preferible tener cuidado, ¿no? Y si en caso extremo ya pues tienes que viajar por tema de trabajo, visitar a alguna familia, los repelentes, ¿no? Sí, la ropa manga larga, ¿no? Los pantalones, para tratar de evitarnos que el zancudo nos pueda picar. Ahora, pasemos a la parte ya crítica. ¿Qué pasa si lamentablemente me contagié, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un familiar que ya... ¿cuáles son los síntomas primero en todo caso? Bueno, recordemos de que dentro de esta enfermedad pues cursa por 3 fases, ¿no? La fase febril, la fase crítica o de alarma y la fase de recuperación. Dentro de la fase febril o inicial vamos a tener fiebres o temperaturas altas, dolores de cabeza, mialgias, artralgias, dolores de cuerpo, puede haber dolor retroocular, rash cutáneo o exantema, o sea, la aparición se dice como un mar rojo lleno de islas blancas, ¿no? Porque hay como un enrojecimiento, un exantema. En la zona no necesariamente en la zona donde picó, ¿no? Puede ser en el cuerpo, en los brazos. Caramba. Sí.
puede ser, ¿no? Entonces, en realidad, esta primera etapa puede confundirnos con un resfrío, con una gripe, con el COVID que nos ha pasado, ¿no? Podría confundirnos porque son manifestaciones clínicas de cualquier proceso viral, infeccioso, ¿no? O inflamatorio como tal, ¿no? Entonces nos podría confundir. Entonces la OMS y el Ministerio de Salud dice que en esta primera etapa hay que estar en realidad con un manejo sintomático, ¿no? Hidratación, reposo y tomar el paracetamol. ¿Qué nos puede hacer pensar que estamos frente a una situación de dengue, a diferencia de otro proceso infeccioso, inflamatorio? Uno, que solamente son respuestas inmunológicas, o sea, fiebre, malestar, decaimiento, dolor de cabeza, no asociado, por ejemplo, a dolor de garganta, moquito, a tos, a molestias urinarias, a molestias digestivas, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa. Lo siguiente que tenemos que pensar es de que nosotros o estemos en una zona endémica o que hayamos venido en los últimos 14 días de una zona endémica. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy aquí y tengo esos síntomas, probablemente sea muy difícil. Pero si yo me fui un fin de semana de repente a Moro, a Casma, a San Jacinto y una semana, 10 días después estoy con esos síntomas, yo ya puedo estar sospechando de la enfermedad, ¿no? Ahora, doctor, algo que lo tengo en mente, pero se supone que cuando a mí me pica un mosquito, ¿es detectable o puede existir la posibilidad de que me pique y no me dé cuenta? No, es que tiene que ser primeramente el agente causal, o sea, tiene que ser el Aedes aegypti, porque puede ser un mosquito, un zancudo que no cumple estas características o que no sea el vector. No caer en pánico en todo caso. Claro, sí, o sea, no necesariamente. Imagínense, independientemente de, hablemos de otra estación del año, ¿no? O sea, yo me voy a la chacra, los zancudos, los mosquitos me pican. Claro, ocurre, ¿no? Ocurre y no es que yo vaya a desarrollar la enfermedad. Tiene que tener, primero tiene que ser el agente causal, el Aedes aegypti, ¿no? Y luego de ello, pues, desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a los síntomas, en esta primera fase febril, lo que tenemos que hacer es reposo, hidratación y la medicación con paracetamol. Pasada esta fase febril, viene la etapa crítica, la etapa donde yo me voy a alertar, por así decirlo. ¿En qué tiempo es la fase febril? La fase febril normalmente va a durar en promedio de 1 a 3 días. La literatura dice de 2 a 7 días, ¿no? Pero de 1 a 3 hasta 4 días es lo que va a durar. Para tener una evaluación de mejora. Si no, pasamos a la... Si no hay una mejoría, esto se puede ir agravando y se puede ir agudizando y pueden aparecer ya síntomas que me alertan o me alarman que la enfermedad no va evolucionando de manera habitual, ¿no? O que está en proceso de remisión, que por ejemplo son alteraciones del sensorio como somnolencia, puede haber dolor abdominal, vómitos, dificultad para respirar, empiezan ya los sangrados, ¿no? Por cualquier orificio natural. Me cepillo los dientes, sangro, puede haber sangrado por la nariz, por los oídos, la boca, deposiciones oscuras, porque puede haber también rectorragia, ginecorragia, o sea, puede haber, se puede esterilizar. Para eso ya hay que ir a un médico para ser evaluado. Hay una prueba del torniquete donde se utiliza el esfincomanómetro, que es el aparatito para tomar la presión arterial, y yo voy a insuflar, voy a hacer una presión continua durante 2 a 3 minutos, y al sacar eso voy a notar que toda esa zona habitualmente se ha enrojecido como puntos rojos, así como puntos comunes. Entonces eso ya es la prueba del torniquete positivo, en el que me va a alertar que la enfermedad no va por buen paso, no va por buen camino y se puede tender a complicar, ¿no? Y obviamente, como ya hice la consulta con el médico, me sacará una batería de análisis para poder, primero confirmar la enfermedad mediante un análisis específico, que es el NS1, que es un análisis de sangre específico para dengue. Luego tenemos los exámenes que son las inmunoglobulinas, IgM, IgG, también para dengue, que se sacan en la fase tardía. Tenemos marcadores como alteraciones a nivel del hígado, tenemos las transaminasas, que dicen que para que sea considerado un dengue grave tienen que pasar las 1000 unidades. Tenemos la disminución de las plaquetas, la elevación del hematocrito, ¿no? Entonces, el conjunto de signos y síntomas que esta persona presenta, más la valoración que el médico pueda hacer con los exámenes de laboratorio que pueda encontrar en este paciente,
me van a poder determinar la severidad del cuadro, ¿no? Y el proceso evolutivo de la enfermedad. O sea, y ahí ya estamos en una situación crítica ya del paciente. Claro, por supuesto. Entonces, habitualmente cuando estamos hablando de este tipo de cuadros, es preferible siempre hospitalizar a un paciente, tenerlo en una unidad de cuidados especiales, ¿no? Y si esto sigue empeorando, el paciente pues puede terminar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, repetir, doctor, que la familia es importante en la atención o en el cuidado cerca, porque no es contagioso, o sea, es preferible estar cerca del paciente para atenderlo, ¿no? En todo momento, cuando tenemos el dengue clásico, por así decirlo, sin complicaciones, el paciente necesita todo el soporte humanitario de la familia. ¿Por qué? Porque va a estar en casa, en reposo, y va a necesitar las atenciones de parte de la familia, pues la alimentación, los cuidados, darle su medicación por ahí, observarlo, porque el paciente puede estar descansando de repente y él no darse cuenta de que se está sintiendo mal o de que va empeorando, pero la persona que convive día con él se va a poder dar cuenta que esta persona no está bien, que está presentando, por ejemplo, trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, en todo momento, darle el soporte necesario. ¿Y cuándo, lamentablemente, esta enfermedad puede causar la muerte? ¿Por qué podría causar la muerte? Cuando ya hablamos de fallecimiento por casos de dengue, tendremos que hablar del dengue hemorrágico o el dengue grave, por así decirlo, ¿no? Cuando hay una falla multiorgánica. Recordemos de que en el dengue grave va a haber una coagulación intravascular diseminada, o sea, la afectación múltiple de muchos órganos. Falla el corazón, miocarditis, falla el hígado, insuficiencia hepática, falla el sistema nervioso central o el cerebro. Entonces, en realidad, la sumatoria de esta coagulación intravascular, que es la alteración de órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, hígado, es lo que va a llevar al colapso de la persona, que al final tiene a fallecer, pues. ¿Es algún indicador que el paciente sea vulnerable, tenga alguna enfermedad previa, por ejemplo, diabetes o cualquier otro tipo de enfermedades que complique más esta situación? Claro, recordemos que así como en el COVID se hablaba de los vulnerables, en realidad, frente a cualquier patología, frente a cualquier enfermedad, siempre el tema de la vulnerabilidad, como los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los pacientes oncológicos, va a ser siempre una condicionante. ¿Por qué? Porque en ellos su sistema inmunológico está disminuido. O sea, el simple hecho de hablar de un paciente con cierta predisposición a generar un cuadro de inmunosupresión lo hace más vulnerable. Entonces, obviamente, pues en ellos siempre vamos a generar un mayor cuadro de mortalidad, por así decirlo. Por ejemplo, hablando en el caso de las gestantes, ¿no? Si bien es cierto, no hay una transmisión vertical madre-niño, pero recordemos de que, ¿qué pasa? Si tenemos una gestante con dengue, sobre todo en el periodo final, el parto se puede adelantar, puede generar malformaciones congénitas. Entonces puede que este niño nazca con bajo peso o baja talla al nacer, ¿no? Entonces me genera otra cosa. Si hay una afección. De todas maneras, no hay una transmisión que la mamá le transmita, pero puede generar complicaciones en el producto final, que en este caso va a ser el recién nacido, ¿no? Entonces, siempre en estos pacientes vulnerables o que generan cierta condición especial, de todas maneras va a haber una afectación y una mayor complejidad del cuadro, ¿no? Es importante, doctor, señalar las partes críticas, las partes complicadas, los sucesos o los desenlaces un poco, digamos, lamentables, pero no es el fin de pronto alarmar o preocupar. Volvamos a las recomendaciones preventivas. Este es un tema que mayormente pasa por una cultura en el hogar, sobre todo en el hogar, ¿no? Muy complicado que se pueda presentar en el centro laboral o de pronto que se pueda presentar en espacios libres, abiertos. Hay que retomar al cuidado, señor, señora, amigo, amiga que está usted en las redes sociales viendo esta entrevista. Hay que tener mucha cultura en el hogar, ¿no? Lo que lo señala el doctor Anthony Ontop, médico ocupacional de Caja del Santa, es tratar de evitar en la mayor posibilidad de las veces en el hogar, de guardar, por mínimo que sea, aunque sea una gota de agua, que podría estar ahí el riesgo, ¿no? Ese es lo más importante, partamos por ahí. Claro, sí, o sea, como al inicio de la entrevista empezamos diciendo, o sea, en este caso la parte preventiva
para yo poder evitar la enfermedad, ¿no? O hacer que la enfermedad se siga propagando, ¿no? Entonces el cuidado siempre va a estar con el tema de los reservorios de agua. O sea, ahí es nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, ¿no? Entonces, sobre esa información, diciendo de que las larvas son depositadas en lugares limpios, entonces ahí cobramos énfasis, ¿no? O sea, todo recipiente debe estar tapado. Todo recipiente que se ha utilizado y que ha dejado un rebozo de agua, al finalizar el día debe de ser colocado boca abajo y enjuagado, pues, ¿no? Un cepillo, un trapo para yo poder y dejarlo boca abajo. De esa manera yo evito, porque lo dejo boca abajo y así se forma un charco, un pequeño charco en el piso, en la arena, porque de repente no tiene el piso de cemento. De todas maneras, sobre ese charco de arena no va a generar, o los mosquitos no van a colocar sus huevos, porque recordemos de que estas larvas son colocadas siempre en aguas limpias. Entonces, en los charcos habitualmente no los va a colocar. Pero siempre se hace la recomendación, ¿no? Siempre se hace la recomendación de que debemos de evitar los charcos, pues, ¿no? Si hay un charco, secarlo, y si está de repente con la tierra, esparcirlo con algún tipo de escoba. Igual también se hace la recomendación, por ejemplo, de que en estas épocas evitemos utilizar los maceteros, por ejemplo. Tenemos a veces en las zonas urbanas, o sea, ahí viene el problema con las zonas urbanas, ¿no? Hay plantas que son bastante dependientes de aguas, y eso pasa en las zonas urbanas, ¿no? La zona de la Primera de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Cipreses, casuarinas, donde las casas habitualmente están llenecitas de maceteros. Entonces ahí vierten agua de manera diaria. Entonces se le ha hecho las recomendaciones que por estas fechas pues traten de evitar, ¿no? Porque también podría ser una fuente de reservorio el uso de los maceteros. ¿Por qué? Porque muchos de estos maceteros, o sea, si bien es cierto, algunos están con tierra, hay muchos maceteros que esta gente tiene donde son estrictamente plantas acuáticas. Entonces son como baldes o recipientes donde están llenas y cubiertas en su totalidad de agua, y están ahí las plantas, ¿no? Entonces ahí también puede ser un criadero porque es agua limpia en realidad. Dos casos, hay hogares, hay familias que de pronto tienen como cultura a nivel de mascotas peceras, por ejemplo, ¿no? ¿Es un riesgo ahí? También, por supuesto. Una pecera... La pecera sí, porque es agua limpia, pues, ¿no? Si bien es cierto, tiene por ahí sus alguitas, sus pececitos, sus piedritas, pero es agua limpia. O a veces a las mascotas, digamos un perro, un gato, le deja su recipiente con agua. También es un riesgo. También es un riesgo, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que tratar de evitar. Al recipiente del animalito constantemente hay que estarlo rotando, lavarlo, al finalizar el día de repente vertirlo boca abajo, ¿no? Para de esta manera poder evitar. Entonces, como usted ya lo sabe, parte por la cultura. De nada sirve cerrar puertas y ventanas, poner mallas antimosquitos, poner los espirales con humo para los zancudos, dormir con repelentes, ¿no? O sea, tantas cosas que se están haciendo en las casas hoy en día. Nada le serviría si es que hay algún recipiente con agua en el hogar, ¿no? Yo desecho o tapo mis recipientes y corto el ciclo de transmisión de la enfermedad y asunto resuelto. O sea, porque voy a utilizar un mosquetero para taparme, voy a utilizar una mallita, puertas y ventanas, pero igual voy a salir, ¿no? A una zona de repente donde esté el vector y me va a picar y voy a llevar la enfermedad a casa. O sea, y no va a servir de nada el uso del repelente y tantas cosas que yo puedo utilizar. Claro, bastante cuidado por ahí. Doctor, bueno, ha sido importante su presencia. Reiteramos el agradecimiento a la invitación, en este caso al Departamento de Marketing de Caja del Santa, con estos espacios que hemos creado para poder comunicarnos más con la gente, ¿no? No solamente los temas financieros son parte de la forma de comunicarnos con nuestros clientes, la forma de acercarnos. Tenemos el equipo de asesores debidamente preparado para poder llegar directamente a los clientes, pero también este tipo de temas son importantes para poder tocarlo, y ya que tenemos un canal de comunicación, tratar de llegar a la sociedad para fomentar una cultura que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, gracias a ustedes por el espacio. Finalmente hacerle la recomendación a la población en general, ¿no? Que si estamos frente a los síntomas de sospecha de la enfermedad, 1, no nos automediquemos, y 2, acudamos a un centro de salud, no sea salud como la parte privada o sea el Ministerio de Salud.
Ahí estamos brindando el soporte necesario, estamos haciendo las pruebas de descarte para la enfermedad y sobre todo en lo que respecta al Ministerio de Salud, en esta parte que yo trabajo en el Centro de Salud Yugoslavia, hacemos el monitoreo de manera diaria. Hay un equipo programado de manera diaria para hacer la teleconsulta o el llamado al paciente positivo para brindarle el soporte necesario durante estos 7, 9 o 14 días de evolución de la enfermedad y de esta manera no dejarlo solo, ¿no? Y tener el compromiso de hacerle el seguimiento respectivo. No tome medicación y acudir a un centro de salud. Y eso, doctor, antes del corte, eso también, no solamente en el tema de las familias, el estar constantemente acercándonos a la parte médica o a los médicos, sino también de pronto una cultura empresarial, que las empresas vean la forma de acercarse al a diversos tipos de control. Aquí en Caja del Santa, doctor, y de paso le agradecemos de pronto en representación, digamos, de todos los colaboradores, con el Departamento de Gestión de Talento Humano, ¿no? Con el asistentado social, permanentemente se hacen controles, ¿no? Se hacen visitas a los colaboradores. Aquí nosotros, bueno, brindamos el soporte necesario, realizamos visitas domiciliarias, realizamos teleconsultas. Y campañas presenciales también. Y campañas presenciales también, y en todo momento, o sea por dengue o sea por cualquier otro tipo de enfermedad o accidente, hacemos y brindamos el soporte necesario canalizamos de repente a través de GTH y luego son derivados a mi persona para hacer el monitoreo constante, ¿no?, a todos los colaboradores de Caja del Santa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado en estos minutos de conversación, un tema tan importante como es el dengue hoy en día en nuestra sociedad. Gracias. Esta grabación, esta entrevista va a quedar en nuestras redes sociales para que usted la pueda poder replicar también con sus familiares, con sus amistades. No se olviden siempre su like, su me gusta en nuestra transmisión. El agradecimiento al Departamento de Marketing, a nuestra gerencia mancomunada, a nuestro directorio, por permitirnos estos espacios y comunicarnos con cada uno de ustedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. En este mes especial, no hay joya mejor que una madre. Aquella madre que día a día sabe salir adelante. Como Dora, una dedicada profesora. O como María, que vio crecer su panadería. O como Jovita, que ya abrió una tiendita. O como Teresa, que logró inaugurar su salón de belleza. Todas ellas saben que si traen sus joyas a Caja del Santa, tienen acceso a un crédito fácil y rapidito con el Efectioro, que le presta hasta un 80% de su valor en el mercado y con renovaciones ilimitadas. Caja del Santa, tu mejor socio. Nosotros crecimos con Caja del Santa. Con Caja del Santa aumentas tu capital de trabajo para mejorar tu producción o ampliar tus servicios. Amigo microempresario, nos renovamos con Credi Crecer de Caja del Santa, que te ofrece hasta 20,000 soles en créditos. Ah, y también compramos tu deuda. Caja del Santa, tu mejor socio. Hoy en día, ser un buen asesor de negocios significa superar grandes retos. En Caja del Santa, revaloramos a nuestros colaboradores y promovemos permanentemente el cambio cultural hacia la productividad. Reconocemos que en su día a día, el tiempo es dinero y su éxito depende directamente de la búsqueda de clientes y el cierre de ventas. Un asesor de negocios eficiente está identificado desde la planificación hasta el cierre de ventas para mejorar la experiencia de sus clientes y el suyo propio. Estamos orgullosos porque nuestro asesor de negocios transforma cada dificultad en una oportunidad, consciente que el logro del objetivo está en su actitud, no en la de sus prospectos. En Caja del Santa reconocemos a nuestro asesor de negocios por su vocación de servicio y constante evolución para su superación. Caja del Santa, tu mejor socio.